Hola, vamos a continuar entonces con la segunda parte del módulo 10 que llamamos Género y Derechos Humanos en la Agenda de Desarrollo Sostenible. Revisamos en la primera ocasión qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, qué es la Agenda 2030, cómo se incorpora el enfoque de género a través de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, hablamos de su importancia y finalmente mencionamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible que están construidos específicamente para tratar temas de género, educación de la justicia, educación de calidad, paz, justicia e instituciones sólidas y de esta manera poder reducir las brechas y mejorar la calidad de vida de las mujeres y las niñas alrededor del mundo, teniendo en cuenta que los Objetivos de Desarrollo Sostenible son de carácter global y asimismo son, vinculantes en la medida en que los estados deben cumplir las disposiciones allí pactadas a través de un desarrollo normativo de políticas públicas y de inversión al interior de sus ordenamientos territoriales. Vamos a ver entonces algunos casos, ya en temas más específicos de cómo las mujeres tienen tanta relevancia en los asuntos del desarrollo sostenible y en especial en el del medio ambiente. Veremos que esto atiende a una teoría o más bien a una clasificación del feminismo que se ha llamado ecofeminismo. No mencionaremos acá ni sus bases teóricas ni qué estudia, sino simplemente dejar enunciada la categoría para su conocimiento y vamos a puntualizar en varios casos, algunos que vienen décadas atrás y uno que sucedió recientemente en abril del año 2024. Empecemos entonces a revisar los casos y cómo es esa relación de las mujeres que actúan en la defensa de la naturaleza. El aporte de las mujeres en el mantenimiento de la vida va más allá, del espacio doméstico, de ser quienes tienen los hijos y también más allá de los trabajos de cuidado que repercuten en las condiciones dignas de quien recibe los cuidados. Todas esas son formas de mantener y cuidar la vida. Sin embargo, estas capacidades de cuidar vida y de crear vida van más allá de estos escenarios. Vamos a ver esa relación con la naturaleza, pues en muchos lugares del mundo a lo largo de la historia, parte de la producción, pues para la subsistencia, ha dependido de las mujeres. Ellas se han ocupado de mantener la productividad de los terrenos comunales, por ejemplo, han organizado la vida comunitaria y los sistemas de protección social ante el abandono y la orfandad, ¿sí? Y han defendido su tierra y la supervivencia de sus familias y su comunidad. Esto ha pasado tanto en pueblos africanos como en pueblos asiáticos, como en diferentes casos en América Latina y en Colombia, desde las comunidades indígenas a las comunidades afro, y lo vemos también en las ciudades. Vemos cómo las mujeres se organizan para mantener sus comunidades. Las mujeres entonces tienen un papel protagonista en movimientos de defensa del territorio, en luchas pacifistas que se vuelve esto una característica común que muchas veces se pone o se da por sentada, pero a la que no se le da el reconocimiento que merece. Y es que las resistencias pacíficas son, como
cómo se redondea toda esta belleza de la lucha por los derechos, la reivindicación de los derechos con enfoque de género, en la medida en que la búsqueda y el camino para que esto suceda se hace libre de violencias, de manera que no se perpetúan círculos violentos de ningún otro tipo. En esto, entonces, vemos cómo las luchas pacifistas se dan tanto en casos de protección de recursos naturales como en movimientos de los barrios al interior de las ciudades. Si los recursos naturales se degradan o se ven amenazados, pues a menudo encontramos grupos de mujeres organizados en su defensa. Son protagonistas de muchas de las prácticas del como se menciona, digamos, en la teoría académica, el ecologismo de los pobres, la conservación de semillas, la denuncia de las tecnologías de reproducción agresivas con el cuerpo de las mujeres, las luchas como consumidoras, la protección de los bosques, las contestaciones ante la violencia y ante la guerra, son conflictos en los que la presencia femenina es significativa. Las experiencias diversas de mujeres en defensa de la salud, la supervivencia y el territorio hicieron nacer la conciencia, hicieron notar y poner el foco allí de que existen vínculos sólidos entre el género y el medio ambiente, entre las mujeres y el ambientalismo, entre el feminismo y el ecologismo. Es muy conocido el movimiento Chipko, que significa abrazo, un movimiento que desde 1973 mantienen grupos de campesinas de los Himalayas para evitar la privatización de sus bosques. Mujeres, niños y hombres se abrazan a los árboles que van a ser talados en un ejercicio de resistencia pacífica. En Estados Unidos se pueden citar dos pioneras del ecologismo actual, una de ellas, Louise Gibbs, que participó en el conflicto de los años 70 contra residuos tóxicos en Love Canal y animó la creación de un grupo de amas de casa en defensa de la salud de sus familias. Rachel Carson, la autora de La Primavera Silenciosa, en 1962, denunció con rigor los efectos de los pesticidas agrícolas en un libro que se considera precursor de la literatura ecologista. La Primavera Silenciosa es a su vez uno de los textos fundacionales de la rama que está surgiendo teóricamente en términos consolidados que conocemos hoy como derecho ambiental. Otro caso es un grupo de mujeres víctimas de la catástrofe de Bhopal en India, que han seguido luchando durante años para obtener justicia de la empresa responsable Union Carbide. Otras formas de defender la vida protagonizadas por mujeres son las arriesgadas luchas pacifistas de las mujeres de negro o de las madres de mayo y las denuncias de los feminicidios en el norte de México. Ya hemos visto estos casos, es necesario retomarlos y traerlos acá a colación. En la costa de la provincia ecuatoriana de Esmeraldas se da la participación de líderes espontáneas, madres y abuelas en la disputa entre la comunidad y los camaroneros. La población pobre y negra que vive de los recursos del manglar se ha organizado a instancias de las mujeres para defender el recurso arrasado por las industrias de la cría de camarón. En todos estos ejemplos, las mujeres protegen aquello que, de una forma evidente, le asegura la supervivencia: los bosques, el agua, las parcelas comunitarias o la vida humana. Son conscientes de que el deterioro de estos recursos van asociados al deterioro de su vida y la de los suyos. Veamos ahora otro caso muy reciente, como pueden ver acá el titular en el periódico En El País de España, que en su sección de clima y medio ambiente titula:
Estrasburgo da la razón a un grupo de mujeres y condena a Suiza por su falta de acción frente al cambio climático. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se pronuncia por primera vez sobre la política de los países frente al calentamiento global, rechaza una demanda similar de 6 jóvenes portugueses contra 32 gobiernos. Vamos a ver de qué se trata. Las demandantes en esta acción son, por una parte, una asociación formada por más de 2.000 mujeres de edad avanzada, de las cuales un tercio tiene más de 75 años, y por otra, 4 mujeres mayores de 80 años que se quejan de problemas de salud que se agravan durante las olas de calor. La mayor de las 4, nacida en 1931, falleció durante el proceso judicial. Antes de contar un poco más del caso, les recuerdo que la acción por el cambio climático es un tema vinculante en la Unión Europea. Ellos tienen la obligación, como miembros de la Unión Europea, de procurar y hacer todas las medidas necesarias para que la temperatura del mundo no aumente más de 2 grados Celsius sobre las temperaturas de referencia de la época preindustrial. La idea es que se haga sobre un margen de 1.5 grados, sin embargo, el convenio obliga a los 2. En esta medida se ve claramente cómo los estados parte de la Unión Europea, pues insisto, esto es vinculante para ellos, tienen la obligación de mantenerse en esos márgenes y demostrar que así lo están haciendo. El litigio, conocido como Mujeres Mayores por la Protección del Clima y otros contra Suiza, fue notificado al gobierno suizo el 17 de marzo de 2021, a la vez que la Gran Sala del Tribunal decidió concederle prioridad a la demanda en virtud del artículo 41 de su reglamento interno, del Tribunal de la Unión Europea. Estas mujeres alegaban que el Estado incumplía su deber de proteger eficazmente la vida. Esto se encuentra en el artículo 2 de la Convención Europea de los Derechos Humanos, y de garantizar el respeto de su vida privada y familiar, incluido su domicilio, que está en el artículo 8. Asimismo, argumentaron que las obligaciones que le incumben en virtud de dichas disposiciones de la Convención deben considerarse a la luz de los principios de precaución y de equidad intergeneracional contenidos en el derecho internacional del medio ambiente. En este contexto, denunciaban que el gobierno de Suiza no ha introducido una legislación adecuada ni ha adoptado medidas apropiadas y suficientes para alcanzar los objetivos de la lucha contra el cambio climático. Además, se quejaban por no haber tenido acceso a un tribunal, tal y como lo indica el artículo 6, que es el derecho a un juicio justo, y denunciaban una violación del artículo 13, que es el derecho a un recurso efectivo, señalando que no disponen de ningún recurso interno efectivo. A diferencia del caso de los jóvenes portugueses, el grupo de mujeres mayores sí lo intentaron antes, sin éxito en su país por distintas vías. Recuerden que no es requisito solamente para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino para todos los tribunales supranacionales, agotar las vías internas antes de llegar a estos tribunales. Por eso los jóvenes portugueses no pudieron acceder a, esta posibilidad, pues no agotaron los recursos internos, mientras que este grupo de mujeres sí lo hizo. Ellas llevaban desde 2016 luchando junto a Greenpeace por conseguir medidas efectivas de su gobierno contra el cambio climático. El 29 de marzo de 2003, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos celebró la vista del caso. Durante el proceso, se vieron involucrados en calidad de terceros hasta 8 gobiernos europeos, varios organismos de la ONU y distintas organizaciones. Y ha sido ahora, más de un año después de la audiencia pública, y desde que se inició el litigio, cuando el Tribunal de Estrasburgo les ha dado la razón.
la presidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Siofra O'Leary, señaló que Suiza había violado los derechos de esas mujeres al constatar lagunas críticas en las políticas suizas contra el cambio climático. En su veredicto, la Gran Sala encontró una violación de los artículos 8, garantizar el respeto de su vida privada y familiar, incluido su domicilio, y 6, derecho a un juicio justo, de la Convención sobre Derechos Humanos. Este caso es importante, además, porque lo descrito por el tribunal no solo se limitaría a Suiza, sino que tendría implicaciones para el resto de países europeos que no actúan con contundencia frente a los impactos del cambio climático. Acá tenemos un compilado de ejemplos de cómo está y cómo se sostiene esta relación entre las mujeres y la protección de la vida, desde la naturaleza hasta el cuidado de la vida, por ejemplo, y pues vemos cómo estos casos trascienden también en los tribunales. En Colombia podríamos mencionar, por ejemplo, el caso de quien es hoy la vicepresidenta, Francia Márquez, quien, digamos, inició su vida pública siendo una activista y defensora de derechos humanos, principalmente los relacionados con las cuencas hidrográficas y medioambientales del territorio, pues, de donde es oriunda, y en otros casos también, digamos, de protección de la vida o de reivindicación de derechos, tenemos los de la señora Yolanda Perea, que es una mujer víctima de violencia sexual en el marco del conflicto armado y quien es una de las abanderadas del amplio caso de violencias sistemáticas de derechos sexuales de las mujeres en el conflicto armado que fue presentado ante la JEP en los años recientes. Tenemos estos entonces como importantes antecedentes, tanto en términos internacionales que se reflejan en los objetivos de desarrollo sostenible desde el medio ambiente, desde la representación política, por ejemplo, y también de lo relacionado con la paz y la justicia, con el caso de Yolanda Perea. No quiere decir que estos casos de estas individualidades reflejen los compromisos de los estados, sino que son, digamos, desde todos estos lugares, cómo las mujeres demandan sus espacios en la vida pública y en los tribunales y en las obligaciones del Estado frente a todo lo que tiene que ver con la vida y su cuidado. Dicho esto, concluimos la segunda parte del módulo 10 y nos veremos para el módulo 11 que hemos titulado Acceso a la justicia desde una perspectiva de género.